Hola, soy Miguel Collado, colaborador del SEI. Iniciamos aquí un nuevo ciclo de mini retiros, esta vez bajo el título de Dones del Espíritu Santo. Es que hemos llegado a Pentecostés, hemos llegado a la fiesta del nacimiento de la comunidad de la Iglesia. Y queremos poder, con este ciclo, poder ir repasando cada uno de los dones que nos regala el Espíritu Santo para hacer de nuestra vida una vida más plena, una vida más feliz. Les recuerdo de que antes de comenzar cada uno de estos ejercicios es importante que nos calmemos, que hagamos un ejercicio de relajación para estar en la paz que necesitamos para escuchar el soplo del Espíritu. Si no han hecho ese ejercicio, les sugiero que den pausa al video y tomen un momento para poder tranquilizarse, para poder respirar tranquilamente, profundamente y poder llegar a estar con la disposición que necesitamos para poder sentir lo que el Señor nos quiere decir. Le pedimos la gracia al Señor de poder abrir nuestro corazón, de poder abrir nuestro entendimiento, de modo de que podamos recibir lo que Él nos quiere decir en este momento. Bien, si siguieron el ciclo anterior de mini retiros en que veíamos cómo el Espíritu Santo estaba presente en la vida de Jesús, recordarán que terminamos ese ciclo cuando relatábamos desde el texto de Juan ese acontecimiento que fue que los discípulos estaban a puertas cerradas y allí con ellos, llenos de miedo a los judíos, se acerca y entra a ese recinto el Señor, entra Jesús y le dice: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Y mientras decía esto, les mostró las manos y les mostró el costado. Y los discípulos, dice el Evangelio de Juan, se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y Jesús les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Jesús, el Hijo, menciona de que Él es enviado del Padre. Y Jesús, Hijo, nos envía a nosotros con el soplo del Espíritu Santo. Es la Trinidad. Es la Trinidad completa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con esto iniciamos nuestro retiro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a irnos entonces a otro texto de lo que suelen denominar el quinto evangelio, el libro de los Hechos de Lucas. Allí narra Lucas que después de la pasión, dice que Jesús se manifestó a los apóstoles y les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Dice Lucas que durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Y que en una ocasión, mientras estaban comiendo con ellos, les recomendó: no se vayan de Jerusalén, porque allí se va a cumplir la promesa del Padre. La promesa que les dijo que Él les había anunciado. Porque Juan había bautizado con agua, pero Él prometió que los apóstoles, los discípulos, serían bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esa fue la promesa de Jesús. Los que estaban reunidos allí le preguntaron entonces: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y Él le responde: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido
con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es la maravilla de la fiesta de Pentecostés que celebramos. También a nosotros, Jesús nos dice que vamos a recibir la fuerza del Espíritu Santo que va a descender sobre nosotros para que seamos sus testigos en todo el mundo. En todo el mundo. Y eso es lo que celebramos en este tiempo. El Espíritu Santo descendiendo sobre nosotros como comunidad, descendiendo sobre cada uno de nosotros, no sobre unos primeros y otros después, sobre todos. Y allí habita en nosotros para que seamos testigos del Evangelio, de la buena noticia que Jesús vino a anunciar y que nos corresponde a nosotros hacerlo. El Espíritu Santo, ese es el tema de este ciclo. Y en particular, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hemos aprendido en nuestro catecismo, hemos aprendido de que tiene una serie de dones que nos inspiran. El don de la sabiduría, el don del entendimiento, está también el don del consejo, el don de la fortaleza. También tenemos como don la ciencia. Y como don nos entrega piedad y temor de Dios. Esos son los dones del Espíritu Santo que queremos ir repasando en cada uno de estos mini retiros. Y para ello vamos a tener un invitado especial. El retiro lo va a dar alguien muy especial, el Papa Francisco. Es que hemos tomado, a partir de una catequesis del Papa Francisco de año 2014, hemos tomado los textos y la particular forma que tiene el Papa Francisco de explicar temas complejos, temas que pueden ser medios complicados de tomar, de entender, pero él lo explica de una forma muy especial. Y eso es lo que vamos a hacer con este ciclo. Y el primer don que vamos a tomar es el don de la sabiduría. Vamos a ver qué es esto de la sabiduría que nos regala el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Y el Papa nos aclara de que no se trata meramente de la sabiduría humana. Dice, no es el fruto del conocimiento y de la experiencia. Eso es lo que entendemos en la vida cotidiana. El más sabio es el que sabe más, porque conoce más, porque está más experimentado. Nosotros tenemos dentro, en nuestro corazón, al Espíritu Santo. Y podemos escucharlo o podemos no escucharlo. Y esa es la base del entendimiento de lo que es la sabiduría. Al interior nuestro está el Espíritu Santo. De nosotros depende seguir sus consejos o no, escucharlo o no. Si escuchamos al Espíritu Santo, Él nos enseña este camino de la sabiduría. El que nos regala la sabiduría es Él, el Espíritu Santo. Sabiduría es entonces ver con los ojos de Dios, sentir con los oídos de Dios, amar con el corazón de Dios, juzgar las cosas con el juicio de Dios. Es seguirle a Dios lo que Él hace, porque Él habita en nosotros. Y todos nosotros podemos tener sabiduría. Todos nosotros podemos seguir lo que Dios nos inspira. Ver con los ojos de Dios, sentir con los oídos de Dios, amar con el corazón de Dios, juzgar las cosas con el juicio de Dios. A veces no es fácil,
porque a veces no lo dejamos actuar, no lo seguimos. Veamos algunos ejemplos de sabiduría. Cotidiano, de la casa. Una mamá en su casa con los niños. Que cuando uno hace una cosa, el otro piensa otra, y la pobre mamá va de un lado a otro con los problemas de los niños. Y unos lloran, otros gritan, unos se pelean. Pobre mamá. O pobre papá. Hay muchos casos en los cuales también son los papás los que están en eso, ¿no? Y esa escena nos puede parecer familiar. Cuando las mamás o los papás se cansan y gritan a sus hijos, ¿será sabiduría? Retar, regañar a los niños, ¿es sabiduría? El Papa dice, no, por supuesto que no. Esta otra imagen puede ser importante. Cuando la mamá toma al niño y lo regaña dulcemente y le dice, pero esto no se hace por eso, por esto y por eso. Y se lo explica con una paciencia. ¿Estamos hablando allí de sabiduría de Dios? Claro. Eso es lo que inspira el Espíritu Santo en la vida. Cuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros bloqueamos que el Espíritu nos inspire. ¿Nos ha pasado? ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas veces? En la vida de pareja. En la vida de pareja, un matrimonio en que los dos cónyuges de repente se pelean y luego no se miran, o si se miran con mala cara. ¿Hay allí sabiduría de Dios? Por cierto que no. El Espíritu Santo no está invitando a eso. El Espíritu Santo está invitando a una reconciliación. Entonces la sabiduría de Dios en esos problemas de pareja es que alguno de los dos diga, sabes que ya pasó la tormenta, ¿por qué no hacemos las paces? Y comienzan a ir adelante en paz. ¿Esto es sabiduría?, se pregunta el Papa. Sí, allí está el don de la sabiduría. Con estos dos ejemplos, que cuestan, porque en la vida diaria de repente tendemos a lo otro. Esto no se aprende, esto no se compra. Es un don, es un regalo del Espíritu Santo, el que nos permita poder actuar no por los instintos de belicosidad, de pelea, de venganza, sino que con los ojos de Dios, con los oídos del Señor, con la forma en que Dios actúa. Entonces volvemos, ¿a qué es sabiduría? Sabiduría es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros veamos todas las cosas con los ojos de Dios. No es sabiduría cuando nosotros vemos las cosas según nuestro gusto, o según los sentimientos que yo puedo tener en la situación de nuestro corazón, con amor en algunos casos, con odio en otros casos, con envidia. Esos sentimientos son propios de nosotros, no son los de Dios. Entonces, la sabiduría consiste en tratar de dejar de lado los sentimientos nuestros, humanos, para que nos dejemos guiar por cómo serían los sentimientos de Dios. Parece difícil, a veces, cuando nos llenamos de algunos sentimientos que nos inundan. Entonces la pregunta ha de ser, ¿cómo tener sabiduría? ¿Cómo tener sabiduría? ¿Cómo poder lograr esto? Que parece difícil. Y el Papa nos da una receta. Dice, mire, ¿sabe? La sabiduría viene de la intimidad con Dios, de una relación íntima que nosotros tenemos con Dios. Es la relación de los hijos con el Padre. La sabiduría se cultiva en base a esa relación íntima. El Espíritu Santo, cuando tenemos esta relación, nos da el don de la sabiduría. En la medida que nosotros cultivemos y nos relacionemos íntimamente con Dios en nuestra cotidianeidad, va a surgir en forma natural el modo de actuar del Señor.
Cuando estamos en comunión con el Señor, el Espíritu Santo es como que nos transfigura el corazón y le hiciera percibir todo el calor y la predilección del Señor. Ese es el secreto, estar relacionados más íntimamente con Dios, para que de ese modo podamos en la cotidianeidad tener el soplo del Espíritu. Hombres y mujeres sabios o sabias. El corazón del hombre sabio, entonces en este sentido tiene el gusto y el sabor de Dios. Qué importante es que nuestras comunidades tengan cristianos así, que nuestras comunidades estén conformadas por cristianos que actúen según como le inspira el Espíritu Santo. Que puedan decir los otros, mire, todo en ello habla de Dios. Y se convierte en un signo hermoso y vital de su presencia y de su amor. No porque lo ven rezando permanentemente o con el rosario permanentemente. No, porque lo ven actuando con los otros, relacionándose con los otros, con el amor y con la misericordia del Señor. Esta es una cosa que no se puede improvisar, que no podemos obtener de nosotros mismos. Es un regalo, es un don que Dios da a quienes se hacen dóciles al Espíritu Santo. Tengámosle confianza al Señor. Dejémonos llevar por Él. Pidamos el don de la sabiduría. Pidámosle al Señor que nos regale este don, que nos enseñe a mirar con sus ojos, que nos enseñe a sentir con el corazón de Dios, que nos enseñe a hablar con las palabras de Dios, que son palabras de amor, que son palabras de perdón, de misericordia, y que nos inspiran y que nos instan a servir, a ayudar a los otros. Y con esta sabiduría, ir adelante construyendo familia. Que nuestra familia, que nuestro hogar, los que nos rodean, puedan sentir a Dios actuando en la forma como nosotros actuamos. Es la forma en que podemos construir iglesia. Y de ese modo, santificarnos. De ese modo, ser verdaderos apóstoles de Jesús en la vida, en lo cotidiano, en el trabajo, en la casa, en la comunidad. De eso se trata el don de la sabiduría. Los invito a que podamos reflexionar sobre las cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Hagamos recuerdo. Recordemos algunas situaciones en que hemos visto a otras personas que actúan sabiamente y que reaccionan como lo haría Dios, hablando como hablaría Dios. ¿De quiénes me acuerdo? ¿Quién tiene este don? En que es todo amor, es todo perdón, está siempre presto a ayudar. ¿Quiénes recuerdo que han actuado así? ¿Cuándo? ¿Cuándo me acuerdo de ello? Y anoto allí en un cuadernito de mi retiro nombres, acciones. Esta persona, cuando dijo tal cosa, cuando reaccionó de esta forma, allí había sabiduría. ¿Por qué? Porque era como habría actuado el Señor. ¿Qué haría Cristo en mi lugar?, decía el Padre Hurtado. Por otro lado también, sería bueno que recordáramos aquellos momentos complicados, pero en que nosotros hemos salido adelante en paz. Aquellas situaciones que si las miramos en perspectiva, uy, pero estaba pintado para que allí quedara la embarrada. Sin embargo, sentimos y hablamos con una forma
dejándonos llevar por el Espíritu Santo con sabiduría, y salimos adelante. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo podría yo decir de que nosotros actuamos con sabiduría en el último tiempo? Recuérdenlo. Alguna oportunidad hay en la cual alguien los mira y dice, uy, mira, ahí hay una imagen de Dios. Pero contrastemos esto también con aquellos momentos en que otras personas han actuado egoístamente. Y que claramente lo que hicieron y cómo lo hicieron no es lo que habría hecho o cómo lo habría hecho el Señor. Y contrastemos estas dos situaciones, las de sabiduría con las de no sabiduría. ¿De quién nos acordamos? ¿Quién golpeó la mesa con odio? ¿Quién se dejó llevar por la venganza, por la envidia? Pero también mirémonos al interior. Y cuando nosotros hemos tenido situaciones en que hemos actuado violentamente, sin paz, y que ahora recordándolas a la distancia, nos dejan con un sabor extraño. Allí no estaba el Señor, con una inquietud, porque le causamos problemas a alguien. Busquemos y contrastemos ambas situaciones. Y de allí podremos ir tomando para seguir adelante, acogiendo este regalo de la sabiduría que nos va a hacer bien a nosotros, porque vamos a vivir más felices, más plenos, y les va a hacer bien a quienes están con nosotros. Finalmente, pueden tener una oración dando gracias al Señor por aquellos momentos en que nosotros hemos sido sabios, según el don de la sabiduría, y pidiendo perdón por aquellos momentos en los cuales no hemos sabido dejarnos llevar por el Espíritu Santo que llevamos en nuestro interior, y pedirle que nos ayude a ser más sabios, según el don de la sabiduría. Este es el primero de los dones que vamos a mirar en estos mini retiros, y vamos a seguir más adelante con los siguientes dones del Espíritu Santo. Que les vaya muy bien en su reflexión. Que el Señor esté con ustedes.